Bueno, aquí podemos apreciar cómo en el tablero tenemos encendido lo que viene siendo el testigo del check engine, ¿sí? La luz MILF, ¿ok? Y en el problema que también vamos a estar analizando podemos ver que la temperatura, ¿sí? De este carro está marcándonos totalmente caliente, al máximo, ¿sí? En el punto más alto, pero sin embargo tengo apenas 30 segundos de haberlo encendido, ¿ok? Y por eso están las revoluciones un poquito altas, porque lo acabo de encender hace 30 segundos, ¿ok? Entonces ya con mi herramienta que va a ser el escáner, que lo tengo de este lado, ya lo conecté al conector DLC y voy a proceder a ver en el escáner cuál es el problema. Aquí algo que tenemos que hacer es venir a la línea de datos y detectar, o sea, los parámetros del vehículo, que aquí el que me importa es la temperatura del motor o la temperatura del refrigerante del motor. Vemos que está en segunda instancia, ahí dice temperatura del refrigerante del motor. Y vemos algo muy importante, viene un menos 40 grados centígrados. Generalmente esa temperatura es imposible que se logre en un ambiente común. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Muy probablemente aquí el circuito está totalmente abierto y me está marcando esa temperatura, o la computadora está tomando como referencia esa temperatura para ponerla en el escáner. Pero no quiere decir que sea la temperatura verdadera. Vamos a proceder a ver al circuito del sensor a ver qué nos dice. Bueno, el vehículo en este momento nos está marcando un código de falla P0118, que hace referencia a lo que viene siendo el circuito de la temperatura del refrigerante del motor, y especifica que la señal es alta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Principalmente, para no hacer este video tan largo y tan tedioso de información, voy a irme directo a explicar la revisión del circuito, más no cómo llegué a la decisión de que cómo se encuentra activo este código de falla. Sabemos que existen tres razones principales por las cuales se encienden un código de falla, ya sea un circuito abierto, un circuito en corto o parámetros fuera de rango. ¿Ok? Para mí, la descripción de este código me está señalando que existe una señal alta en el circuito. ¿Ok? Yo podría interpretar esa razón como si hubiera un circuito abierto. Ahorita más adelante van a ver, en base al problema que tenemos, por qué. Estamos hablando únicamente del circuito de temperatura del refrigerante. Si el código de falla me dice eso específicamente, y a mí mi conocimiento técnico también me da el pie para no buscar en ninguna otra parte más que esto, ¿sí? Si vemos que a lo mejor tiene otros problemas que pueden ser diferentes a esto, ya tendríamos que hacerlo. Pero por el momento nos vamos a concentrar ahí. ¿Y esto por qué lo digo? Aquí en esta imagen nosotros tenemos lo que viene siendo el diagrama de el sistema de refrigeración, obviamente del motor. Tenemos por esta parte el control de relevadores, la SU por la parte de abajo, o la PCM como le queramos llamar, el control del motoventilador o de los motoventiladores, las velocidades, etcétera. Pero el problema que yo estoy viendo prácticamente solamente, ¿sí? Va a estar en esta parte, ¿sí? En este circuito, ¿ok? Entonces todo lo que nosotros vemos de este lado del diagrama por el momento no nos sirve, y nos vamos a concentrar aquí en esto. Aquí ven que dice sensor de temperatura del refrigerante del motor. Es este precisamente, que como ya sabrán, simplemente es un termistor. Tiene dos líneas. Pongan mucha atención al color de las líneas que tenemos aquí, porque más adelante las vamos a ver físicamente. Entonces aquí tengo que identificar cuál es la señal y cuál es la masa. ¿Ok?
Dice el código P0 118, señal alta, ¿ok? Entonces, al final de cuentas, en mi diagnóstico yo tengo que saber interpretar la señal con la que va a estar trabajando el sensor. Al final de cuentas yo tengo que saber que esta es una señal de referencia del sensor y si pongo la llave de ignición voy a tener esos famosísimos 5 voltios que se van a transportar hacia el termistor y a su vez van a compartirse de nuevo con la computadora. ¿Ok? Por acá por la masa o la señal del sensor. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a hacer capaces de nosotros detectar ya sea con un multímetro o un osciloscopio. En este momento no es recomendable utilizar un probador de corriente. Escuchen bien, no es recomendable un probador de corriente, ya que vamos a estar trabajando directamente con la computadora. No es recomendable utilizar una lámpara lógica, ya que la lámpara lógica aquí me va a decir que hay un positivo, pero ¿qué más? Yo ocupo saber que existe una señal de voltaje de 5 voltios y además ocupo saber la referencia del sensor ya cuando está caliente. O sea, cómo cambia la resistencia del sensor cuando cambia la temperatura. Y a su vez cambia el voltaje de referencia del sensor. Y un osciloscopio, claro que nos podría ayudar también con eso, solamente que en este caso yo creo que es una herramienta que ya está muy sobrada para el caso. Yo creo que simplemente con un multímetro simple lo podríamos, un multímetro que simplemente detecte voltaje y resistencia, lo podríamos analizar, analizar los aspectos suficientes. Claro, en la revisión del circuito debemos de considerar la inspección visual de los componentes y ya después saber que aquí pueden existir falsos contactos, aquí también pueden existir falsos contactos, arnés del sensor, arnés de la computadora, cables dañados, que son los cables que viajan de la computadora hacia el sensor, etcétera. Una de las cuestiones que podrían pasar en este código de falla es que el cable esté cortado. ¿Ok? Entonces yo voy a tratar de identificar las señales y si el problema va por esta cuestión, por esta falla de un cable cortado, simplemente yo también puedo tener aquí la posibilidad o la facilidad de checar la continuidad del cable hacia el sensor. Claro, teniendo los pines de salida tanto como de la computadora y del sensor. Claro que para eso ocupamos herramientas que son diagramas, que son etcétera, pero obviamente son herramientas que nos ayudan al diagnóstico. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver ya cómo se encuentra el sensor aquí físicamente. Buscamos lo que viene siendo el circuito. Sabemos que de la computadora al sensor, pues existe lo que viene siendo el cableado. Miren, aquí está desconectado para esta prueba, ¿sí? Y aquí está lo que viene siendo el termistor, ¿ok? En la siguiente prueba procederemos a revisar la resistencia del sensor. Nosotros tenemos que hacer uso del multímetro y saber que existen diferentes parámetros de resistencia. Y de acuerdo a la resistencia que marca el fabricante para el sensor, colocarlo ya si es en miliohmios o en kiloohmios. En este momento lo que estoy haciendo es poner las puntas del multímetro directamente en el arnés del sensor, en el conector del sensor, cuando aún está puesto. Después paso para seleccionar la capacidad de resistencia correcta y así que nos proporcione un dato. Ya este dato lo tendríamos que comparar con
específicamente un dato de fabricante. Poner esto, igual estamos checando voltaje. Voy a poner este en tierra. Bueno, este en tierra y directamente ahí pues, más o menos aquí. Y este voy a venir aquí a los dos. Lo vamos a checar. Quiero que lo voy a poner aquí. Ándale, así mero. Y ahora un nuevo lot. Ok, vente por acá. Creo que era el este. Ok, ese voltaje es el que quiero analizar. Y párale. Y el multímetro este. Bueno, realmente esto lo voy a dejar así. Para que se graba ahí donde esté la punta y te vienes para acá. Entonces, dale. Ya después de haber hecho las pruebas convenientes, es recomendable poner la llave en ignición, ¿sí? Recomendable poner la llave en ignición para que borre el código de falla. Y ya con mi escáner voy a proceder a intentar borrar el código de falla y ver si realmente el problema del circuito está solucionado. Vemos que tenemos el mismo código de falla, ¿sí? Ahora lo voy a proceder a borrar y que se borre de la memoria, ¿sí? De la memoria de la computadora. Ok, ahí vemos que ya aparecen códigos ceros. Cerramos, ok. Vamos a encender a ver si apagó la luz MILF. Muy bien. Fácilmente este proceso tampoco es cantar victoria. Cuando nosotros vemos que la luz MILF se apaga, nosotros tenemos que saber hasta este punto, ¿sí? De nuestro conocimiento técnico, que prácticamente la luz MILF
puede encender después de haber hecho ciertos monitoreos o ciertos ciclos de trabajo. Entonces este carro lo tendremos que probar. Una de las ventajas que ya hizo es que ya me está marcando la temperatura correctamente, o sea que muy probablemente sí ese sea todo el problema. Y yo poder ver acá en el escáner códigos de falla. De nuevo, no tengo códigos de falla, ok. Aquí ya procederemos a ver nuevamente la línea de datos, en donde vemos que existe aquí ya temperatura del refrigerante en línea de datos, ok. Entonces esperemos que esto sea suficiente para que el código o la luz MILF no vuelva a encender. Muchas gracias por su atención, espero que este video sea de su agrado y que puedan utilizar esta información de la manera correcta y de la mejor manera posible. Muchas gracias y saludos.